El sol comenzaba a descender lentamente sobre las colinas de Galilea. Miles de personas caminaban tras él. Hombres cansados, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones. No los movía la curiosidad, los movía la esperanza. Habían oído de sus milagros, de los enfermos sanados, de los ciegos que ahora veían, y ahora estaban allí, siguiéndolo hasta un lugar apartado, lejos de las ciudades, lejos del alimento, pero cerca de algo más grande. Jesús subió a una ladera y observó a la multitud. Sus ojos no vieron números, vieron necesidades. El día avanzó, las enseñanzas continuaron, las parábolas llenaban el aire, las personas escuchaban sin moverse, como si cada palabra alimentara el alma. Pero cuando el sol comenzó a tocar el horizonte, la realidad golpeó. No había comida, no había mercados, no había tiempo para volver a las aldeas. Los discípulos se acercaron con preocupación. «Maestro», dijeron, «despide a la gente para que vayan a comprar alimento». Jesús guardó silencio un instante. Miró nuevamente a la multitud. Niños agotados, familias hambrientas, rostros que habían viajado horas solo para escucharlo. Entonces pronunció una frase que cambió el curso de la historia. «Denles ustedes de comer». Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. No era una sugerencia, era una orden imposible. Felipe hizo cálculos mentales. Andrés buscó soluciones. Pero todo parecía insuficiente, porque frente a ellos no había decenas, había miles, y sin saberlo aún, estaban a punto de presenciar uno de los milagros más impactantes jamás vistos. El eco de la orden aún flotaba en el aire. «Denles ustedes de comer». Los discípulos comenzaron a moverse entre la multitud. Preguntaban, buscaban, calculaban, pero mientras más avanzaban, más evidente era la realidad. No había suficiente. Felipe volvió con el rostro tenso. Ni con el salario de meses alcanzaríamos para dar un pedazo a cada uno. La multitud seguía allí, ajena al problema, sentados en la hierba, confiados, esperando. Entonces Andrés se acercó a Jesús. No traía una solución, solo una posibilidad. A su lado venía un niño, pequeño, silencioso, con algo apretado entre sus manos. Andrés habló con cierta duda. «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos?» El niño levantó la mirada. No parecía asustado, parecía dispuesto. Extendió su pequeña ofrenda hacia Jesús. 5 panes sencillos, 2 peces secos, nada extraordinario. Pero en las manos correctas, lo ordinario estaba a punto de volverse eterno. Jesús tomó los panes. El murmullo de la multitud disminuyó, como si el tiempo se detuviera. No había prisa en sus movimientos. No había preocupación en su rostro, solo gratitud. Alzó los ojos al cielo. Y antes de que el milagro ocurriera, antes de que alguien viera el poder, Jesús hizo algo que pocos esperaban. Dio gracias, porque para él la escasez nunca fue un problema, cuando el cielo era la fuente. El silencio se extendió sobre la colina. Miles de personas observaban sin comprender del todo lo que estaba por suceder. Jesús sostenía los 5 panes y los 2 peces entre sus manos. Simples, insuficientes, humanamente imposibles. Pero sus ojos no miraban la escasez, miraban al cielo. Los discípulos se acercaron, esperando instrucciones. No sabían qué haría, solo sabían que debían obedecer. Entonces Jesús partió el primer pan, un gesto sencillo, cotidiano, pero en ese instante algo cambió. El trozo que debía acabarse no se acabó. Jesús volvió a partir, y otra vez, y otra. Los discípulos comenzaron a recibir los pedazos en sus manos. Al principio pensaron que era solo lo poco que había, hasta que notaron algo imposible. El pan no disminuía. Los peces también fueron repartidos, uno tras otro, sin agotarse, sin terminarse. Los discípulos caminaban entre la multitud, distribuyendo alimento. Rostros de hambre se transformaban en sorpresa.
sorpresa en alegría, alegría en asombro. Niños comían, familias compartían, ancianos bendecían a Dios en voz alta. El murmullo creció como una ola. No era confusión, era reverencia, porque delante de todos, sin espectáculo ni ruido, el cielo estaba proveyendo en la tierra, y cuanto más repartían, más había. La distribución continuaba, y nadie quedaba sin recibir. Los discípulos caminaban una y otra vez entre la multitud. Cada vez que extendían sus manos para entregar pan, había más. Cada vez que ofrecían pescado, aún quedaba. El milagro no era momentáneo, era constante, inagotable. La multitud comía en silencio al principio, como si temieran que el alimento desapareciera si hablaban. Pero cuando comprendieron que no faltaría, la colina se llenó de voces, risas de niños, oraciones en voz alta, lágrimas de gratitud. Después de horas de enseñanza, después del cansancio del viaje, todos estaban siendo saciados. No solo un bocado, no solo lo justo, hasta quedar satisfechos. Los discípulos se miraban entre sí mientras servían. Habían dudado, habían calculado, habían limitado lo imposible a sus propios recursos, y ahora estaban siendo testigos de una provisión que no provenía de la tierra, sino del cielo. Cuando el último hombre comió, cuando la última familia quedó satisfecha, Jesús habló nuevamente. Recojan lo que sobró, para que nada se pierda. Los discípulos obedecieron, pero lo que encontraron los dejó sin palabras. No eran migas, no eran restos pequeños, eran canastas llenas. 1, 2, 3, hasta contar 12 canastas rebosantes, después de alimentar a miles. Lo que comenzó como escasez, terminó en abundancia. Las 12 canastas estaban frente a ellos, llenas, pesadas, rebosantes. Los discípulos no podían apartar la mirada. Habían comenzado el día pensando en falta, y lo terminaban rodeados de sobra. La multitud también comprendió que había presenciado algo más que un acto de bondad. Habían visto poder divino. Un murmullo comenzó a crecer entre la gente. Este es verdaderamente el profeta que había de venir. Algunos querían proclamarlo rey. Otros corrían a contar lo sucedido. Muchos simplemente lloraban en silencio, con el corazón lleno de fe. Pero Jesús no buscaba coronas humanas. Se apartó del lugar, porque el milagro no trataba solo de pan, trataba de revelación. Días después, cuando volvieron a buscarlo, Jesús les dijo palabras que atravesaron generaciones. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces, todo cobró sentido. No había multiplicado alimentos solo para saciar estómagos, sino para enseñar que así como el pan descendió a la multitud, Él había descendido al mundo para alimentar almas, para dar vida eterna, para demostrar que en Dios lo poco siempre es suficiente y que cuando algo se coloca en sus manos, no solo se multiplica, trasciende, porque aquel día, en una colina de Galilea, no solo se alimentó a 5.000 hombres, se reveló al mundo el milagro más grande, que Jesús mismo es el alimento que nunca se agota.